Mis apreciados estudiantes, bienvenidos a esta nueva asignatura. Bienvenidos a esta nueva unidad que corresponde a la clase de Biología 2. En esta primera temática hablaremos sobre la historia y los principios básicos que utilizan las especies para reproducirse y para preservarse. Vamos a hablar acerca de la introducción de la genética mendeliana. Para ello, hagamos un pequeño recordatorio acerca de particularidades de los ecosistemas. Podemos observar que hay especies, que hay organismos que aun siendo de la misma especie, presentan rasgos físicos diferentes. Y eso no significa precisamente que haya algo malo en estos organismos. Al contrario, la diversidad y la variedad son características sanas y muy comunes en la naturaleza. Si tomamos como ejemplo la especie humana, podemos cuestionar, analizar situaciones que a menudo observamos en nuestro contexto familiar. Por ejemplo, ¿por qué mi cabello es diferente al de mis padres? ¿Por qué si el de ellos es rizado, porque el mío es lacio? ¿Por qué hay tantas características físicas diferentes en el resto de mi familia? Pues todas estas interrogantes tienen una respuesta sumamente sencilla. Leyes de Mendel, genética mendeliana. Gregorio Mendel fue un monje austriaco que realizó estudios en plantas de chícharo. Él tenía estas plantas en su jardín y durante 8 años él realizó estudios en ellas. Y él nos pudo comprobar por qué existe esa variedad de rasgos físicos en una descendencia, mediante las famosísimas leyes de Mendel, que en honor a él llevan su nombre, cabe mencionarlo, ¿verdad? En sus leyes, Gregorio Mendel nos explica el mecanismo que lleva a cabo la naturaleza para poder transmitir ADN de padres a hijos, mediante estructuras conocidas como genes. Hay que mencionar que el papel protagónico en este proceso mendeliano lo tiene el ADN. El ácido desoxirribonucleico es el que almacena toda la información genética de una descendencia y es el responsable de transmitirla a sus descendientes mediante estructuras pequeñas que están contenidas en él llamados cromosomas. Cuando se forma un nuevo individuo, cada progenitor dona la mitad de sus cromosomas. Entonces, así vamos obteniendo pequeñas porciones de cromosomas. Cuando se van juntando estas pequeñas porciones de cromosomas, es que obtenemos estructuras un poco más complejas llamados genes. Los genes se siguen uniendo. Mientras más se entrelazan, forman estructuras más grandes, conocidas como moléculas de ADN. Entonces el ADN se ubica en el interior, en el núcleo de la célula. ¿Qué pasa? Bueno, una vez la célula llevando a cabo procesos meióticos y mitóticos, entonces se generan los órganos, los sistemas y así es que se constituye un nuevo individuo, una nueva descendencia que quizá tiene el mismo ADN pero con características físicas muy diferentes y conductuales también. Cabe mencionar que entre sus experimentos, entre sus conclusiones, Mendel observó esta singularidad. No siempre la descendencia tendrá similitudes o rasgos físicos iguales a sus progenitores, debido a que en nuestro interior tenemos genes los cuales pueden ser dominantes y recesivos. Él llamó genes dominantes a aquellos que tienen la capacidad de manifestarse en mayor proporción
y recesivos a los que se manifiestan con menor intensidad. Es decir, todo lo que nosotros podemos visualizar, podemos observar físicamente de nuestro cuerpo, está regulado mediante un gen que puede ser dominante o un gen que puede ser recesivo. Tanto los genes dominantes como genes recesivos, él los clasificó como genotipo. A la representación o a la expresión física de los genotipos, él lo llamó fenotipo. Es decir, lo interno es el genotipo y lo externo o lo físico o lo visual es el fenotipo de un individuo. Tenemos que tener bien claro de que siempre va a estar presente tanto un genotipo dominante como un genotipo recesivo para ciertas características fenotípicas. Cada característica física está regulada por medio de genotipos. Entonces, hablemos y mencionemos ejemplos sobre ellas. Hablemos sobre dominancia y sobre recesividad. Tomemos como ejemplo la forma del cabello de una persona. El cabello puede tener dos formas, o es rizado o es liso. Mendel demostró que cuando existe el cabello rizado es porque está regulado por un gen dominante, a diferencia del cabello liso, que a este lo regula un gen recesivo. ¿Qué significa todo esto? Significa que si papá tiene cabello rizado, pero mamá tiene cabello liso, su descendencia tendrá la forma del cabello que corresponde al gen dominante. Es decir, la descendencia de esta pareja tendría cabello rizado. Hablemos sobre el color de los ojos. Los ojos se clasifican en colores oscuros y colores claros. Cabe mencionar que claros solo son los ojos gris, los azules, ojos verdes. Entonces, si en una pareja uno tiene ojos oscuros y otro ojos claros, el gen que va a predominar en la descendencia sería el gen dominante. Por consiguiente, la descendencia de esa pareja tendría ojos color café o ojos color oscuro. En cuanto a la estatura alta es dominante respecto a la estatura baja. Y así podríamos ir mencionando otras características fenotípicas que tenemos, por ejemplo, la forma de nuestra nariz, la forma de nuestra boca, la forma de nuestro mentón, el lóbulo de nuestra oreja, la manera en cómo entrelazamos los dedos, el color de nuestra piel, también conductuales como nuestros ciertos tipos de hábitos, ciertos gustos, todo eso que nos hace únicos e irrepetibles en nuestra familia, en nuestra especie, aunque tengamos el mismo ADN, somos totalmente diferentes. Y pues siendo estos los principios básicos de las descendencias, la genética le abre una nueva perspectiva de vida a la humanidad precisamente, ya que gracias a ella podemos prevenir enfermedades, incluso tenemos la capacidad de diseñar nuestras descendencias, así como se escucha, pero con todo este conocimiento nosotros ya podemos ir visualizando cómo serían nuestros descendientes. De esta manera las especies se preservan y también evolucionan. En base a esto, la ciencia la define como la rama de la biología encargada de estudiar la variabilidad en cuanto a características transmisibles de una generación a otra, explicándonos de diversas maneras porque somos únicos e irrepetibles, dando paso a una nueva visión para todos los seres vivos, no solo para la humanidad, y abriendo paso sobre todo a la evolución. Gracias al legado, por supuesto, que nos dejó el padre de la genética, Gregorio Mendel. Y pues bueno, con esta pequeña introducción podemos abordar de manera profunda la temática que viene para el resto del curso. Espero que el contenido haya sido de mucho provecho
y muy productivo, que les haya servido para ampliar su conocimiento en cuanto a la ciencia, en cuanto a la genética, para ya ir erradicando muchos mitos que a lo largo de nuestra vida, de una u otra manera, siempre ha existido en cuanto a este tema, perdón.